Hola jóvenes, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a iniciar con la sesión número 5. Sean bienvenidos a su clase y recordemos nuestra consigna: piensa como un protón, siempre en positivo. Funciones trigonométricas. En esta sesión vamos a hacer algo muy similar a lo que estuvimos haciendo en las sesiones anteriores, que es calcular las funciones trigonométricas de dos ángulos de un triángulo rectángulo, de dos ángulos agudos. Entonces, vamos primero a recordar cuáles son esas funciones trigonométricas. Seno, que es cateto opuesto, entre hipotenusa. Coseno, que es cateto adyacente, entre hipotenusa. Y tangente, que es cateto opuesto, entre cateto adyacente. Bueno, empecemos con el triángulo número 1. Ya tiene seleccionado el primer ángulo, que es el ángulo de 37 grados. Entonces vamos a calcular su opuesto, que es 3, entre su hipotenusa, que es 5. Y al dividir 3 entre 5 obtenemos 0.6. Después vamos con el mismo triángulo, pero ahora con coseno, que es cateto adyacente, que en este caso es 4, y hipotenusa, que es 5. Y al dividirlo obtenemos 0.8. Después vamos a hacer tangente, que es cateto opuesto, entre cateto adyacente, que es 4. Y obtendríamos 0.75. Vamos con el triángulo número 2. El triángulo número 2 es un triángulo distinto, no es un triángulo semejante al triángulo número 1, puesto que no cumple con el criterio de ángulo a ángulo. Tienen dos ángulos distintos y sus ángulos no son complementarios, por lo tanto no son triángulos semejantes, son triángulos completamente distintos. Entonces, seno, que es cateto opuesto, 5 entre hipotenusa. Y al dividirlo obtenemos 0.64. Después, coseno, que es cateto adyacente, entre hipotenusa, que es 0.76. Y tangente, que es cateto opuesto, que es 5, entre cateto adyacente, que es 6. Y es 0.83 periódico. Después, vamos con el triángulo número 3, que es seno de 16. También es un triángulo distinto, no es un triángulo semejante a ninguno de los dos anteriores. Y entonces sería cateto opuesto, que es 2, entre la hipotenusa, que es 7.2. Y al dividirlo obtenemos 0.27. Después tenemos coseno de 16, que es cateto adyacente, en este caso sería 7 centímetros. Y, ¿me fijan ahí? 7 centímetros. Y sería, pondremos aquí, y la hipotenusa, que es 7.2. Después vamos con, y al dividirlo obtenemos 0.97. Tangente de 16, que sería cateto opuesto, entre cateto adyacente, que es 7. Y al dividirlo obtenemos 0.28. Recordemos pues que solamente estamos considerando dos decimales. Vamos a hacer ahora lo mismo, la misma tabla, pero ahora va a ser con sus ángulos, que son complementarios, ¿sale? Entonces vamos a poner aquí seno de cateto opuesto entre hipotenusa, coseno, cateto adyacente entre hipotenusa, y tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. 53, si se fijan, aunque aquí no esté marcado, sabemos que 53 más 37 son 90, por lo tanto son ángulos complementarios y es el ángulo que corresponde al triángulo número 1. Entonces 53, ahora el cateto opuesto de 53 sería 4 y su hipotenusa sería 5. Al dividirlo obtenemos 0.8. Ya vamos viendo entonces cómo la función seno y coseno de su ángulo complementario son iguales, ¿verdad? 37 y 53 son complementarios. Ahora vamos con coseno. Coseno es cateto adyacente, adyacente de 53, el 53 se supone que está aquí, entonces el adyacente sería 3 y la hipotenusa 5.
y como resultado obtendríamos 0.6. Y también vemos como coseno de un ángulo es igual a seno de su ángulo complementario. Y en tangente no ocurre así. Tangente simplemente es cateto opuesto entre cateto adyacente de 53 y sería 1.3 periódico. En este caso, como les comento, pues no son iguales. Lo que sí es que son recíprocos o inversos. ¿Sí? Aquí 4/3 y aquí 3/4. Es todo lo que es. Es su inverso. Vamos ahora con seno. Seno de 50, entonces ahora 50 sería de este lado. Su cateto opuesto sería 6 y su hipotenusa sigue siendo la misma. Y al dividirlo obtenemos 0.76. Igual vemos que seno del ángulo de 50 es igual al coseno de su complementario que viene siendo 40. ¿Verdad? Son iguales. Ahora vamos con coseno, que es 5, pues es cateto adyacente del ángulo que sería 50 grados entre hipotenusa y obtenemos 0.64, que es igual entonces al seno de su ángulo complementario. Entonces hay que ir viendo eso, jóvenes. La función de seno es igual al coseno de su ángulo complementario. Y tangente, vemos que es su inversa. Si aquí es 5/6, aquí es 6/5. Si aquí es 3/4, aquí es 4/3. Es su recíproca. Ya en la parte decimal, pues ya es muy difícil notarlo, pero en su parte fraccionaria sí podemos notar que son sus recíprocos. Y por último, sería seno de 74, pues 74 más 16 suma 90, que es el ángulo que corresponde aquí, y sería su cateto opuesto, 7, y su hipotenusa, 7.2. Al dividirlo obtenemos 0.97. Observemos entonces que es igual al coseno de 16. Y en coseno de 74 tenemos que es 2, que es el cateto adyacente, se supone, a 74. Y abajo la hipotenusa, que es 7.2. Y al dividirlo obtenemos 0.27, que es exactamente igual al seno de 16 grados. 16 grados, que es el complementario de 74. Y la tangente entonces va a ser la recíproca de la tangente de 16. 7 medios, que es 3.5. Ahora sí, es la parte que les toca a ustedes. Esta sería la actividad número 5. Nos vamos a basar con la actividad que viene en el libro. Para los que lo van a hacer en plataforma, ya está en plataforma, ya nomás lo completan. Dice, sección 5 de la página 195 y leerle el recuadro de información seno de un ángulo. Estos recuadros de información de su libro de texto creo que son la clave también como para terminar de entender o comprender estos temas y también para rescatar lo más importante. Yo voy a leerles primero el recuadro de información porque siento que a lo mejor les va a dar más idea para contestar su práctica. Dice, seno de un ángulo. El seno de un ángulo alfa, un ángulo cualquiera, es igual al coseno de su complemento, que es lo que estuvimos viendo en la tabla anterior. Y la tangente de un ángulo alfa, es decir, de cualquier ángulo, es el recíproco o inverso multiplicativo de la tangente de su complemento, que también es lo que vimos en la anterior. Por ejemplo, si la tangente de un ángulo es 3/4, bueno, la tangente de su complemento va a ser 4/3. Ahora con esto vamos a poder completar esto que viene aquí. Dice, determina las razones trigonométricas de los ángulos con respecto a los ángulos marcados. Yo les sugiero que como ya han hecho tablitas como la anterior, como la de la actividad anterior, pueden realizar una tabla similar en la que pongan, por ejemplo, una tabla primero para los ángulos, los ángulos agudos más pequeños, 30, 25 y 22. Esa primera tabla que represente seno, coseno y tangente del ángulo de 30.99, del ángulo de 25.36 en el caso de ABC y de 22.85. ¿Sí? Una tabla para esos ángulos. Luego otra tabla para los ángulos agudos que son un poco más grandes, que es como el de 58.92, el de 65.03 y el de 67.3. Pueden guiarse entonces con la tabla anterior. Vamos a regresarnos. A ver, aquí. Si se fijan, son también aquí 3 triángulos. En el primero
tomamos en cuenta nada más un ángulo agudo. En este nada más tomo en cuenta el de 37 grados. En este nada más el de 40. Y en este nada más el de 16. Y en la siguiente tabla ya se hicieron las funciones trigonométricas de nuevo, pero ahora con el otro ángulo agudo, ¿verdad? Que aquí era el de 53, aunque aquí no está marcado, pero es el de 53 para todos. Aquí sería el de 50 y aquí sería el de 74. Entonces pueden hacer algo muy similar, hacerlo en tablas si les parece mejor, para que no se confundan. Y si no, pues explican aquí hacia abajo. Seno de 30.99, coseno de 30.99, tangente de 30.99 y luego seno de 58.92, coseno de 58.92 y tangente de 58.92. Y así hacen lo mismo con el triángulo A1B1C1 y E1F1C1. ¿Sale? Después dice, utilicen su calculadora para obtener el seno del ángulo de 45 grados. Igual, si no tienen calculadora científica, recuerden que les puedo anexar ahí las tablas de funciones trigonométricas. Analicen el valor que obtuvieron y a qué es igual el coseno de un ángulo de 45 grados. Después, ¿cuál es el producto de la tangente de un ángulo de 45 grados por la tangente de un ángulo de 45 grados? Es decir, tan de 45 por tan de 45. Eso también lo pueden sacar con la calculadora. Y si no, pues lo calculan con las tablas trigonométricas que les voy a poner ahí. Esas dos, la B y la C, pues no tienen que hacer tanta operación. La pueden escribir también brevemente en su cuaderno, los que todavía no trabajan en plataforma. Y esa sería la actividad número 5, ¿sale? En esta actividad número 5, sí es importante que los que no están trabajando en plataforma lo realicen de manera ordenada en su libreta, escribiendo todo tal cual. Aquí quiero resaltar un pequeño detalle por si no quedó todavía muy claro. Por ejemplo, en el triángulo número 1, esas son las tablas de razones trigonométricas. Vienen casi todos los ángulos, los últimos no se alcanzan a ver aquí muy bien, pero en la imagen que yo les voy a subir, ahí se van a ver exactamente todos los ángulos, ¿vale? Desde 0 hasta 90. Y bueno, aquí viene, dice el triángulo 1. Vamos a poner la función de seno de 37. Seno de 37 es cateto opuesto, que es 3, entre hipotenusa, que es 5, y al dividirlo obtenemos 0.6. Si nos fijamos, seno de 37 en nuestra tabla, aquí está seno de 37, porque aquí está el ángulo. Miren, ¿cómo vamos a usar la tabla? Les voy a explicar primero eso. Aquí está el ángulo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así, hasta el 44, creo que llega aquí, 44, 45, y luego aquí sigue con el 46 hasta el 90. Si nos piden seno, entonces, por ejemplo, seno de 11 a 0.191. Tangente de 20 a 20, aquí está la tangente, 0.364, ¿sí? Aquí lo podemos buscar. Seno, coseno, tangente, ¿de qué ángulo? Entonces, por ejemplo, aquí, seno de 37. Seno de 37 son 0.602. Aquí no sale con todos los decimales porque no sale exactito, pero es muy aproximado. 0.6, ¿sí? Y coseno de 53, que 53 en este caso viene siendo su complemento, sería 3/5. El coseno de 53, porque ahora como el 53 está acá, su complemento viene siendo, acuérdense que igual. Entonces 3/5 pues es 0.6. Entonces coseno de 53, buscamos el ángulo 53 y luego buscamos coseno y aquí está. Lo vamos a acercar un poquito para que se alcance a ver. Miren, aquí está, 37. Lo hicimos zoom para que se alcanzara a ver. Ángulo 37, seno 0.602, aquí está. Y luego con este 53 grados y coseno 0.602, ¿se fijan? Entonces estos dos son iguales. Coseno y seno van a ser iguales en sus ángulos complementarios. ¿Y qué son ángulos complementarios? Los que suman 90 grados, como son 53 más 37. Espero que haya quedado claro hasta aquí. Y bueno, esto sería todo por ahora. Han hecho un buen trabajo, espero que sigan esforzándose y nos vemos después en un video nuevo. Adiós.